Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Vamos a estar viendo hoy la última aplicación de la integral que consiste en el cálculo del volumen del sólido de revolución. Bueno, vieron que como todo lo que se trabaja en análisis 1, de alguna forma casi todo es plano, ¿no? O sea, son o funciones plasmadas en el plano cartesiano, a lo sumo en algún momento uno ve algún que otro cubo quizás para una aplicación muy especial, pero recién ahora es cuando entramos a hablar un poquito de qué pasa cuando ya tratamos de objetos tridimensionales como lo son los sólidos de revolución. Ahora, ¿cómo es que se forma este sólido de revolución? Bueno, la idea es la siguiente. Ustedes toman básicamente una función, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo con una función. Toman una función y lo que hace es agarrar esa función y hacerla rotar alrededor de un eje, el eje X o el eje Y. ¿Sí? Cuando ustedes hacen eso van a ver que se les forma una figura tridimensional. Por ejemplo, veamos este recorte que saqué del Larson, que está muy interesante, porque tiene muchos dibujos y, digamos, si lo ven en el PDF son a color y están muy buenos para entender, que nos da justamente cómo se obtiene el volumen de un sólido de revolución. Por ejemplo, acá si ven, tienen dibujada, ¿sí?, como una esfera. Entonces, lo que les están mostrando acá es que esto que está pintadito en gris, ¿sí?, es un corte transversal. Es como si agarraran a la esfera y la cortaran de esta forma, así, tuc, 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 tuc. ¿Está bien? Cuando ustedes cortan eso, les va a quedar como esta especie de circunferencia ahí, ¿sí? Que de este lado parece una elipse. Pero si esto es una esfera, está bien, si yo corto la esfera como en secciones transversales, se me deberían formar diferentes circunferencias, está bien, digamos, diferentes circunferencias con diferentes radios, depende de qué tan cerca del centro esté cortando, ¿sí? Pero esto que está pintadito en gris, acá en la esfera, es lo que se conoce como un corte transversal o la sección transversal que se forma después de cortar con un plano, está bien, a la esfera, ¿sí? O en este caso al sólido de revolución. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se calcula el volumen, por ejemplo, de este sólido de revolución que hay en el dibujo? Bueno, se calcula porque fíjense, si yo tomo el área de esa sección transversal, fíjense que es como si fuera el área de una circunferencia, ¿no? Por lo que les mencioné. El área de una circunferencia se calcula como pi por radio al cuadrado. Entonces, si ustedes piensan un segundo eso y dicen, bueno, entonces el área, ¿no?, que es pi por radio al cuadrado, si yo la empezara a integrar, ¿sí?, para diferentes radios, entonces voy a empezar a describir cada vez una parte más extendida de la esfera. Por ejemplo, si yo integrara de la circunferencia esta que está acá hasta la gris, estaría recorriendo como toda esta porción de esfera. Perdonen, el dibujo es tan malo, pero la idea es como que si yo recorriera desde 0 hasta R, más o menos, que sería R por acá, fíjense que lo que yo estaría describiendo es cómo sería el volumen, está bien, de ese pedazo de casquete esférico. Está bien. Entonces, ahora van a ver con una función un poco más accesible cómo es eso. Pero acá lo importante es que ustedes recuerden que para calcular el sólido, ¿sí?, el volumen de un sólido de revolución delimitado entre dos rectas verticales, x igual a y x igual a b, se hace integrando el volumen integrando el área, ¿sí?, de una sección transversal que de corte a ese sólido. ¿Está bien? Recuerden que para calcular el volumen, ese corte tiene que ser un corte perpendicular al eje X. Ahora, esto lo que estaría generando, o lo que estaríamos calculando al hacer esta integral, sería el volumen de un sólido de revolución que se armó al rotar a una función alrededor del eje X. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si a nosotros nos piden más adelante el volumen del sólido de revolución, pero que se forma al rotar la función que nos den alrededor del eje Y? Y bueno, en ese caso la integral no se debería hacer respecto de X, sino que se debería hacer respecto de Y, y los límites de integración ya no serían de X, sino que ya serían de Y. ¿Está bien? Ahora en la otra hoja vamos a ver cómo sería eso. Pero lo importante acá es que recuerden que si quieren encontrar ese volumen de un sólido de revolución particular, deben cortar a ese sólido de revolución en un corte transversal, ¿sí?, y de ahí van a obtener la sección transversal.
le toman el área a esa sección transversal, que siempre les va a quedar dependiente de x, ¿sí? Excepto si fueran, por ejemplo, un cilindro, ¿sí? Entonces, si esa función área es una función continua, el volumen se puede calcular a través de la integral. En pocas palabras, les resumí esto que está escrito en este recuadrito, ¿sí? Que es la definición de volumen, ¿sí? Y acuérdense que no es que hay que elegir una sección, hacer un corte en una sección específica del sólido. Cualquier sección transversal, cualquier área de la sección transversal me viene bien. Está bien, no hace falta que sea esta. Podría haber sido esta, por ejemplo. Está bien, o podría haber sido esta. ¿Sí? No importa cuál, pero tiene que ser una sección transversal del sólido y esta le tengo que poder calcular el área. ¿Está bien? Bueno, para calcular los volúmenes de sólido de revolución vamos a poder recurrir a dos grandes técnicas. La que vamos a ver en este video consiste en el método de los discos. El método de los discos consiste, como ven en estos dibujitos de acá abajo, bueno, en estos dos particularmente, ven que lo que se termina haciendo, por ejemplo, es que el volumen se calcula como pi por la integral desde a hasta b del r de x al cuadrado. Y uno cuando dice, ¿cómo pi por r de x al cuadrado? Suena como mucho a la fórmula de área de un círculo, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Bueno, lo que pasa es que justamente al utilizar el método de los discos, lo que estamos haciendo es como separar a nuestro sólido de revolución en varios discos, ¿sí? ¿Y qué es un disco? Es una circunferencia rellena, básicamente, ¿no? O sea, rellena me refiero a que, recuerden que la circunferencia solo es el contorno del círculo. Si ustedes hablan de un disco, hablamos del contorno y de lo del centro, también lo interior a la circunferencia. Entonces, fíjense que si trabajamos con esta fórmula y queremos, por ejemplo, calcular el volumen de un sólido de revolución que se forma al rotar una cierta función r de x alrededor del eje x, esta es la fórmula que vamos a usar, que no es diferente a lo que les mencioné en la hoja anterior. En la hoja anterior decía lo mismo. Lo que pasa es que cuando usamos el método de los discos, la fórmula nos queda como el volumen que es igual a la integral de AB de pi por radio al cuadrado, ¿sí? Donde el radio no es constante, ¿sí? Fíjense que varía con x. Eso se debe a que si ven este dibujito que tenemos acá, fíjense que lo que se hace es esta liñita negra de acá vendría a ser la función, ¿sí? Vendría a ser la función con el contorno del sólido de revolución que ustedes tengan. Y fíjense que la función de r de x es medir la distancia que hay del eje de revolución, ¿sí? Que sería esta linita de acá, ¿está bien? Hasta a lo mejor hasta el contorno, ¿sí? Del sólido de revolución. Recuerden que esto que está acá con esta linita negra es el contorno del sólido de revolución que se deforma con la función. Es decir, si yo por ejemplo quisiera saber la coordenada ahí de ese punto, lo que tengo que hacer es agarrar a r de x y evaluarla en el x correspondiente acá. Por ejemplo, si este fuera c y quiero sacar la coordenada de ese punto, lo que deberíamos hacer es calcular r evaluado en c. ¿Está bien? Es decir, lo que les estoy tratando de mencionar, que esto de acá, esa línea negra ahí, es la función que ustedes les dan, las que les piden rotar alrededor del eje x para formar el sólido de revolución. Entonces, en este caso, si ustedes hacen eso, lo que van a obtener es una especie, por ejemplo, con este dibujito lo que se estará formando es una especie de bowl, ¿sí? Porque si ustedes lo ven, esto, lo más probable es que cuando lo rote alrededor del eje x me quede algo así. ¿Se ve? Queda un bowl acostado. ¿Está bien? Esa es la idea, ¿sí? La idea es que para usar el método de los discos ustedes tienen que tener presente que el sólido de revolución tenga que ser un sólido sólido, digamos, o sea, no hueco. ¿Está bien? Después vamos a ver que para calcular el volumen de sólidos de revolución huecos se aplica otro método, ¿sí? Que es el método de los anillos o el método de las arandelas. Entonces, fíjense que la función de r de x en este caso es como calcular la distancia que hay desde su eje de revolución hasta, ¿sí?, el borde del sólido de revolución. Imagínense que si ustedes integran desde x igual a hasta x igual a b, lo que van a estar haciendo es que este rectangulito amarillo, ¿está bien?, se empieza a extender por abajo de todo el sólido. O sea, si este rectangulito empezó acá y yo empiezo a integrar, el rectangulito se va a ir haciendo más largo, ¿está bien?, cubriendo una mayor área. ¿Sí? Fíjense que la nota que les hacen acá, ¿sí?, es muy importante. Fíjense que les dice que
Si la anchura del rectángulo es delta x, integral con respecto a x, y si la anchura del rectángulo es delta y, integral con respecto a y. Esto es porque a veces les piden que calculen el volumen de un sólido de revolución, pero cuando rotan a la función que les dieron alrededor del eje y. Fíjense que este sería el esquema en este caso. ¿Sí? Fíjense, tenemos el eje de revolución, que sería el eje y en este caso, ¿está bien? Y integran desde un C hasta un D. ¿Está bien? Entonces fíjense que ese rectangulito que se forma, ¿sí? Tiene de base delta i, ¿sí? O sea, el ancho de los rectángulos es delta i, y la longitud está por la fórmula que les deberían dar a ustedes, que es la que mide, en este caso, la distancia que hay desde el eje de revolución hasta el contorno del sólido de revolución. ¿Está bien? Fíjense que si se acuerdan de cómo trabajamos con las sumas, digamos como la motivación para ver la integración, que se separaban como en rectangulitos, ¿sí? El área bajo la curva se separa en rectangulitos, esto sigue la misma lógica. ¿Está bien? Si yo tengo un rectangulito de base delta x y altura r de x, ¿está bien? Y quiero ver cómo poder calcular toda esa área bajo la curva, ¿se acuerdan que lo que hacíamos es integrar desde un x que vaya desde A hasta b, ¿sí? Esa función. Y si queremos el volumen, en este caso lo que tenemos que integrar particularmente es pi por r de x al cuadrado o pi por r de y al cuadrado. Fíjense que pi lo ponen afuera de la integral porque usan la propiedad de la integral que nos permite sacar las constantes, ¿sí? De la misma. Ahora, ¿qué hacemos una vez aclarado eso? Bueno, vamos a ver un ejemplo que estaba en el libro. Fíjense este dibujo. Este ejercicio nos pedía que calculemos el volumen del sólido de revolución que se formaba al rotar a la función f igual raíz de x entre 0 y 1 alrededor del eje x. Es decir, lo que ustedes tendrían dibujado sería esta función entre 0 y 1. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasó de acá a acá? Bueno, lo que pasó es que hicieron esto. Fíjense, agarraron a la función, ¿sí? A toda la función, y la rotaron alrededor del eje x. Cuando ustedes hacen eso, lo que verían es que se forma como este mismo arquito, pero del lado de abajo, ¿sí? Y después le damos como esta connotación de bowl. ¿Se entiende? Eso es lo que pasó. Agarraron a la función y la rotaron alrededor del eje x como si fuera una canilla, digamos, como si fuera la canilla, la rotaron, ¿sí? Y cuando la rotaron alrededor del eje x, imagínense que esa rotación va dejando una manchita. Esa manchita es lo que después ustedes verían como todo esto que anda por acá abajo. ¿Está bien? Y fíjense que está bueno entender por qué la función que se integra es pi por r de x al cuadrado. Si lo ven bien, la participación que tiene la función es la de armar lo que sería la distancia entre el eje de rotación, ¿sí? Y los contornos del sólido de revolución. O sea, por ejemplo, si yo hago raíz de 1 me da 1, que está acá arriba. También me indica como el borde superior del sólido de revolución. Ahora, cuando raíz de x va tomando los valores entre 0 y 1, obviamente lo que se va formando es esta figura, este arquito. Entonces, el radio es variable con x, ¿se ve? Porque no va a ser lo mismo la raíz de 1 que la raíz de 0,5. ¿Está bien? Entonces, lo que ustedes van viendo es que lo que se va haciendo acá, fíjense, acá ponen un x en particular, y este x en particular tendrá la imagen raíz de x. ¿Está bien? Entonces, para diferentes x van a tener diferentes como alturas para ese radio variable, que es la función r de x. Es decir, quien juega el rol de r de x ahora se llama raíz de x. ¿Está bien? Y cuando rotan a esa función se forma esto. Y este es el disco que les mencionaba. Fíjense, es un disco de ancho fijo, delta x, ¿sí? Y cómo sacan, esta sería la sección transversal de la que hablábamos, ¿no? Entonces, para calcular el volumen de todo este bowl, lo que hacemos es calcular el área de esta sección transversal, que fíjense que es el área de un disco, pi por radio al cuadrado. ¿Está bien? Lo que pasa es que como el radio depende de x, ¿sí? Después por eso es que como esta es un disco de ancho finito, o sea, delta x, lo que uno dice, bueno, pero yo no quiero el volumen de un disco, yo quiero el volumen de ese bowl. Entonces para eso tengo que hacer que el delta x varíe desde el 0 hasta el 1.
Y cuando yo hago eso, imagínense que todo esto se empieza a pintar. O sea, todo esto que está pintado en grisecito se empieza a extender para ambos lados y se nos forma, está bien, este bowl acostado. Está bien, que formalmente se llama paraboloide. ¿Sí? Esa es la idea. Este ejercicio es muy importante que ustedes puedan hacer un gráfico para ayudarse a entender y explicar a su vez por qué dicen que la función que ustedes les dieron es la función Rx, que es la que les describe el radio del sólido de revolución. Después, fíjense que el cálculo de la integral se hace de manera directa. Esta vez es la integral de 0 a 1 de pi por la función que les dieron a ustedes en este caso al cuadrado. Es importante que ustedes entiendan que no siempre se hace esta cuenta, ¿sí? O sea, recuerden que esto lo estamos hablando todo en el marco de que se forma un sólido de revolución al rotar a una función dada alrededor del eje X, ¿sí? Pero la rotación se hace desde el eje de revolución. Si la rotación se hiciera desde otro eje que no fuera el eje de revolución, ahí se nos estaría formando una especie de sólido hueco, sólido de revolución hueco. Entonces ese lo vemos con otro método, que lo vamos a ver en el otro video, ¿sí? Entonces, fíjense que si tomamos la integral, lo que tendríamos que hacer ahora básicamente sería, bueno, pi lo sacamos como constante por propiedad de la integral, y fx será raíz de x. Entonces, tenemos raíz de x al cuadrado, nos da x, ¿sí? Y hacemos la integral de x, que es x al cuadrado sobre 2, entre 0 y 1. Fíjense que hacemos esa cuentita que nos va a terminar dando. Nos va a terminar dando pi sobre 2, ¿no? Porque aplicamos regla de Barrow, ¿no? Nos queda un medio, menos 0 sobre 2. Y tendríamos el volumen de ese sólido de revolución. ¿Está bien? Ahora, este era un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver uno de la práctica. Este es el punto 5a. Fíjense que en este caso hice la gráfica, ¿sí? Que era la gráfica de raíz de x. O sea, al principio es la misma función. Pero esta es entre 0 y 4. O sea, que no es entre 0 y 1 como la anterior. Entonces, ¿cómo es esto que se forma el sólido de revolución? O sea, si ustedes lo tienen que dibujar, ¿cómo lo harían? Bueno, lo primero es graficar la función raíz de x entre 0 y 4. Y luego, ¿cómo se forma ese sólido que les mencioné? Bueno, se hace lo siguiente, fíjense, se hace como si fuera la sombra de la función, pero respecto del eje x, así. ¿Sí? A ver si esto lo corremos para acá, ahí va. ¿Sí? Fíjense, es como la sombra o el espejo, la imagen espejada de esto, pero debajo del eje X, que es alrededor del eje que giro. Y luego hago esta connotación como de giro, ¿no? Y ahí tenemos nuestro sólido de revolución. ¿Está bien? ¿Y qué son esas líneas punteaditas en rosa que les puse? Bueno, eso, lo que les estoy mencionando con eso es como que vean que si yo corto con una de esas, con un plano que sea, digamos que sea perpendicular al eje X, yo lo que voy a estar formando es diferentes secciones transversales. Por ejemplo, si yo ahora decido quedarme con esta sección transversal, está bien, o sea, de esto que tendremos acá sería nuestro disco. Está bien, nuestro disco de anchura delta X, ¿sí? Y cuya altura estaría dada por, como les mencionaba, pi por, o sea, el área de la sección transversal sería pi por la función, que es este caso raíz de x, al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, una vez que eso está claro y lo tienen dibujado, pueden hacer la integral. Fíjense que en este caso es bastante sencilla, ¿sí? Nos da 8pi. Ahora bien, esto que estamos charlando ahora nosotros de cómo son las diferentes formas de abordar uno de estos ejercicios, este puede que sea el caso más sencillo. El sencillo en el sentido de que pareciera ser el que sale más directo, porque el dibujito suele ser fácil. Bueno, a ver, es importante que para poder hacer este ejercicio, ustedes tienen que justificar, más allá del dibujo que los ayuda en ese proceso, es a decir, bueno, ¿por qué puedo integrar? O sea, ¿por qué uso la función pi por radio al cuadrado? ¿No? Bueno, porque es el área de la sección transversal de el sólido de revolución pedido. Por eso necesitan hacer el dibujo para mostrarles, miren, el área de la sección transversal es el área de una circunferencia de radio que varía con x. Entonces, por eso es que yo integro eso, ¿sí? Para poder obtener el volumen de ese sólido de revolución. Lo otro que tienen que justificar es por qué la función f de x al cuadrado es continua en el intervalo de integración. ¿Por qué? Recuerden que el requisito para que la función sea integrable en un intervalo cerrado es que sea continua en ese intervalo cerrado.
Por eso necesitan ustedes justificar la continuidad de esta función, que por lo general es bastante sencilla, porque básicamente todo se reduce a calcular, en este caso, la continuidad de x, ¿no? Y x es un polinomio continuo en todos los reales, particularmente en el intervalo cerrado de 0 a 4. ¿Se entiende? Por eso es que en ese sentido no nos tenemos que complicar tanto la existencia con lo que hay que justificar y lo que no. Lógicamente, si ustedes ponen que, o sea, si les toman en un examen, calcula el volumen sodio de revolución de esta misma función con este mismo intervalo y le ponen esto de una, claramente ahí no están explicando nada. Tienen que hacer un dibujo, mostrar cómo es que la función que graficaron al rotar la forma este sólido de revolución y cómo queda esa sección transversal, ¿sí? Que es un disco. Porque lo más importante de todo es que puedan ver que la sección transversal de ese sólido de revolución, cualquiera que tomen, o sea, cualquier sección transversal, es un disco. Si no es un disco y es un anillo, o sea, que es hueco, o sea, tiene un círculo, o sea, o sea, este sería nuestra sección transversal, ¿no? Fíjense que es un disco. ¿Está bien? O sea, es macizo. Ahora, si esto fuera así, por ejemplo, a ver, vamos a poner así. Supónganse que fuera solamente lo que está por fuera de ese disco. O sea, el circulito del centro no está incluido. Eso ya no es un disco, ya sería un anillo. Entonces, en esa situación, fíjense que ahí lo que tendrían que hacer es calcular ese volumen de ese sólido de revolución utilizando otro método, porque este no sería el adecuado, debido a que no están integrando el área de una sección transversal de un disco, porque ya no sería un disco, es otra figura, es un anillo o una arandela si quieren. Entonces, para ver bien eso, lo vamos a ver en el próximo video, ¿sí? Nos vemos allá.